de la sustitución de tuberías mediante el procedimiento Bursting. Bueno, el procedimiento Bursting es un sistema en el cual es la existencia de una tubería que puede ser tanto de agua potable o de saneamiento o incluso cualquier tipo de tubería industrial, en el cual vamos a incorporar dentro de esa tubería una nueva tubería que puede ser de polietileno o de fundición dúctil, y después hay otra solución con tramos de tubería de polipropileno, ¿vale? Entonces, para este tipo de sustituciones, por ejemplo, esto sería una tubería de agua potable, lo que necesitamos son dos entradas, una en la que vamos a instalar una máquina de tiro hidráulico, y en la otra sería para introducir, en este caso, material de polietileno, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estamos viendo otra solución dentro de las soluciones mediante el sistema Bursting, en el cual, por falta de espacio, lo que hacemos es para una renovación de un colector de saneamiento, pues lo que realizamos una cata donde vamos a incorporar una máquina, en este caso es una máquina pequeña de Bursting, y por el otro lado lo que vamos es ir metiendo unos módulos de polipropileno, ¿vale? Lo que vamos a hacer es una tubería totalmente desestructurada. Lo que vamos a ir es colocando, digamos, introduciendo esos tubos, chafando en el terreno las tuberías de hormigón y metiendo este nuevo colector, ¿vale? Esta sería otro tipo es la más normal, en el cual se hacen dos catas. Esto es un colector de saneamiento, y aquí pues introduciríamos la tubería de polietileno. La forma de trabajar es muy sencillo. Primero se hace un replanteo de la obra donde se instalaría la máquina, ¿vale? Habría que hacer un muro pantalla para que la máquina apoyase en el momento del tiro, y una vez que instalamos la máquina dentro de la cacta de tiro, haríamos pasar unas barras de acero hasta llegar a la cata de entrada a la tubería. Ahí lo conectaríamos con un cono expansor, ¿vale? Y ya empezaríamos a tirar, en el cual iríamos rompiendo la tubería, ajustándola en el terreno y colocando la tubería de polietileno o de fundición dúctil, en nuestro caso. Estos sistemas se utilizan mucho cuando encontramos tuberías prácticamente muy desestructuradas, aunque se puede hacer para cualquier tipo de tubería, en el cual, pues bueno, otros sistemas de rehabilitación pues serían complejos de aplicar, ¿vale? Fijaros, esta tubería, pues esto lo dejaría totalmente nueva, igual que esta con algún tipo de desplazamiento, incluso entre tramos de tubería, lo dejaría perfectamente nueva, ¿vale? Para esta ponencia, para el Colegio de Ingenieros de Caminos de Castilla y León, bueno, vamos a hablar de la última obra grande que hemos realizado, que fue hace un año, y fue una obra, la verdad es que fue un diámetro importante, que era la sustitución de un colector de diámetro 700, en el cual se producían muchas averías, socavones, y después apenas había espacio para poder trabajar, ¿vale? Además era una tubería complicada porque se encuentra en el término de guardamar, en la parte baja, donde recogía prácticamente todo el saneamiento del municipio. El importe del proyecto fueron 800.000 euros, y la parte que se hizo con tecnología sin zanja fue de un 38%. También tenía toda la sustitución del agua potable y de los acerados, ¿vale? Pero debido a la profundidad que se encontraba, la tubería se decidió utilizar la tecnología sin zanja. En muchas licitaciones, o con mucha gente que yo hablo, dice, no, es que ya que voy a rehabilitar el pavimento, pues ya pues levanto toda la calle, ¿no? Pues muchas veces cuando hacen los estudios, simplemente, pues, sobre todo a nivel de colectores de saneamiento, por la profundidad que se encuentra, sale mejor aplicar y después, si quieres, renovar toda la calle, ¿vale? La tubería, bueno, la sustitución estaba pensada para cerca de 400 metros, y había unos tramos que, debido a la corta distancia y las conexiones que había que hacer, lo iban a levantar a zanja. Una vez que estuvimos en obra, pues bueno, se les propuso rehabilitarlo también mediante sistemas de manga, y la verdad es que al final se hicieron 364 metros de Bursting en 3 tramos,
¿vale? Donde el tramo mayor fue casi de 200 metros, ¿no? Que eso es una tirada bastante grande, sobre todo en estos diámetros. Y después con sistemas de mangas también llegamos a rehabilitar 122 metros en 3 tramos. Como decía, pues la tubería estaba bastante deteriorada. Bueno, en este caso, esto es un esquema de la cata de entrada, ¿no? Aquí está el detalle del muro de reacción. Aquí es un chasis que para permitir que salga el cono expansor y que salga la tubería y no la dejemos dentro. Y aquí está la máquina de tiro, ¿no? La máquina de tiro, puede haber máquinas pequeñas de cable de 20 toneladas que se hacen sustituciones, por ejemplo, de fibrocementos. Ahora se han realizado unas en Granada que estuvimos viéndolas, que eran de fibrocemento de 150, y a partir de esos diámetros ya pues hay otras soluciones que pues, suelen ser de barras de acero que pueden llegar a sustituir hasta diámetros de 1200. También se utiliza para incluso ampliar diámetro, ¿vale? Esta es la obra, esta es una fotografía de la cata de entrada. Aquí tenemos la máquina, aquí vemos la máquina donde está apoyando, y cuando llega el muro, la máquina la corremos hacia atrás, ponemos el chasis para sacar el cono expansor, ¿vale? Esto es un detalle de la cata de entrada, donde aquí estamos viendo el cabezal expansor, cabezal rompedor, ¿vale? Bueno, esto sería ya en realidad la cata, todo preparado, con sus incentivaciones, la gente preparando. Aquí ya hemos llegado con las barras desde la cata de tiro, que estaría pues, en este caso a 195 metros hacia atrás. Y en la parte arriba de la calle, fijaros, tendríamos preparado lo que es la tubería con soldadura a tope y con su cono. Esto lo vamos bajando, ayudado con una grúa, lo enganchamos a las barras de tiro, y como veis ya empezamos a tirar y vamos introduciendo esta tubería de polietileno. Aquí estamos viendo pues, el final, cómo ya se va incorporando. Muchas veces aquí ya quitamos los elementos para que no vaya arrastrando, pues solemos poner unos rodillos, ¿vale? Bueno, las barreras técnicas que nos encontramos principalmente y administrativas que nos encontramos principalmente con esta solución tecnológica es que es una solución poco conocida. Hay pocas empresas en España que lo estén aplicando, pero que estamos y damos soluciones para Península y todas las islas. Y bueno, se hacen pocos trabajos, ¿vale? Después es verdad que compite mucho con la solución de manga, porque lo normal es que, sobre todo en saneamiento, bueno, pues el boosting tiene la necesidad de hacer algo de obra civil, como estábamos viendo antes, las catas del material y de los equipos, por lo cual normalmente lo que se suele hacer es rehabilitar con sistemas de manga. Aunque ya como he comentado antes, si es necesario ampliar diámetro o si está muy deteriorado, nosotros realmente pues, bueno, decimos que esta solución es la más apropiada, ¿vale? También está pensado para longitudes más o menos largas, como hemos dicho antes, tiradas de 100, 120 metros, incluso 200 metros, justamente para reducir todos los costes que puede tener la obra civil, ¿vale? Después mucha gente nos llama, he puesto aquí la esperanza, que se acuerdan de esta solución cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado, bueno, que mientras que se prepara un proyecto con una solución y se va a aplicar esa solución, pues muchas veces nos encontramos con, no nos ha pasado esto. Esto fue una obra que íbamos a rehabilitarla con manga, que se pasaba a la Cámara hace 4 años, mientras que se redacta el proyecto, se licita, se ejecuta y tal. Y cuando fuimos a pasar la Cámara ya vimos unos tramos que la tubería estaba derrumbada, ¿no? Cuando se aprobó, firmamos contrato. Cuando volvimos a pasar la Cámara, prácticamente todo el colector, con las últimas lluvias fuertes, los danas que hubo el pasado año en Murcia, prácticamente se había caído, por lo cual decidimos que en vez de rehabilitarlo con manga, proceder a una rehabilitación con esta tecnología. Aquí esta fue una obra en Roses, en Girona, donde bueno, el proyecto fue modificado porque el proyecto consistía en sustituir mediante zanja
un colector en el cual el nivel freático prácticamente llegaba a la superficie, estábamos pegados a nivel de mar, y después el colector estaba tremendamente sucio. ¿Vale? Cuando fuimos a probar a limpiarlo para poder rehabilitarlo con otras soluciones sin zanja, pues nos dimos cuenta que la limpieza nos iba a llevar muchísimo tiempo y muchísimo coste, por lo cual propusimos este sistema en el cual quedaba totalmente, se rompía y quedaba pegado digamos, al terreno, y llegamos a meter esta tubería de 630 de polietileno. Comentaba también, este sistema, una de las barreras que tiene, pues pueden ser las acometidas. Hablamos si son acometidas, deberíamos hacer la obra civil oportuna para conectarlas, y múltiples servicios. Si encontramos como hemos dicho, rompe y aprieta en el terreno, entonces si hay servicios, colindantes, pues puede afectarlo. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es pasamos un georradar, estudiamos la distancia que hay entre esos servicios, y ya pues proponemos o no este sistema u otro sistema sin zanja. En este caso, fijaros cómo la tubería estaba muy tocada, y aquí no pudimos poner un busting porque la tubería iba muy somera a superficie, justamente por encima pasaba las vías del ferrocarril, por lo cual podríamos haber afectado en este sentido. Finalmente, por ejemplo, en este proyecto, fijaros cómo quedó, que decidimos instalar una manga, ¿vale? Y después, dentro de las soluciones con busting, bueno, pues con las mismas máquinas hay otras soluciones, como pueden ser los Reduct, que se sirven ahora lo vamos a ver, que sirven para instalar tuberías, principalmente para agua a presión. Esto sería el mismo mecanismo. Tendríamos una cata de entrada de la tubería y una cata de tiro, en el cual pasaríamos las barras, y aquí pondríamos una máquina que lo que hace es reducir el polietileno. Al tirar lo vamos disminuyendo el diámetro, para luego cuando pasan unas pocas horas, este diámetro que hemos alcanzado con el polietileno llegaría a su diámetro de fábrica. Es decir, si por ejemplo, si tuviésemos un 630, lo hubiésemos reducido a un 600, ¿vale? Y al pasar unas horas, ¿vale? Volvería y se ajustaría perfectamente digamos, al diámetro interior de la tubería. ¿Vale? Eso es otra de las soluciones. Y después otras son, por ejemplo, como parecido a la anterior presentación, sistemas de entubado o de slip lining, donde, bueno, pues con la misma máquina, como tiene mucha capacidad de tiro, por ejemplo, la de la obra que hemos presentado tiene 190 toneladas de tiro, y hay otras máquinas pequeñas de 40 toneladas, pues aprovecharíamos a meter dentro de tuberías antiguas, donde no están en servicio, meter una de diámetro interior. Fijaros esta obra en Algeciras, donde llegamos a meter de una tirada incluso hasta 550 metros de tirada. Bueno, nosotros dentro de Suez tenemos una aplicación donde, bueno, metemos la información del proyecto. Esta estaba puesta, lo que presento es justamente para la obra de Punta Falconera, la que hemos visto de la fotografía de Rosas. Y bueno, metemos la profundidad, nivel freático, qué tipo de suelo tiene el terreno, y nos da unas ventajas de lo que sería el coste que se realizaría con zanja, cuánto costaría con estas tecnologías, el tiempo de ejecución, que estamos viendo que con zanja sería 17 días, mientras que en esta herramienta saldría 4 días de ejecución. El sumatorio de ruido, porque hay picos, hay en algún momento que el ruido es prácticamente parecido al de la obra, pero al estar tan poco tiempo, bueno, nosotros llegaríamos al sumatorio de 360 decibelios frente a los 1600 de molestias con el ruido de cualquier tipo de obras. Y fijaros también en las ventajas que tiene a nivel de emisión de CO2 y a nivel de escombro, sobre todo por movimiento de terrenos. En este caso, pues bueno, los metros cúbicos de terreno es debido a las excavaciones digamos, para entrar la maquinaria. En este sentido, pues todos son ventajas, no solo a nivel de costes, sino a nivel de ejecución, de molestias, aspectos sociales y sobre todo ambientales. ¿Vale? Y con esto, pues agradeceros el tiempo y muchas gracias.
Muchas gracias, Andrés. Una cosa, no te vayas y porque tenemos una pregunta para ti. Y comienzas tú, por favor, el turno de preguntas. Pregunta para Andrés Álvarez, de la empresa Suez. Para sustituir una tubería, ¿cuál es la mejor tecnología? ¿Manga o Busting? Bueno, no hay ninguna tecnología que sea mejor que la otra. Lo importante, y yo creo que todos los que estamos aquí, lo primero es inspeccionar, saber el problema que hay esa tubería y ya darle la solución apropiada, ¿no? Que puede ser un boosting o un manga, un tipo de manga ultravioleta o un tipo de manga con fieltro, pero eso lo determina siempre la problemática dentro de la tubería, los perfiles y el trazado de la tubería y también, como no, lo que nos encontramos en la parte de arriba para colocar este tipo de materiales. Vale. Muchas gracias, Andrés. Hay una pregunta para María Guiñón, de la empresa Institufor. María, te preguntan que cuándo se recomienda emplear una tecnología u otra de las que has explicado, agua, vapor, ultravioleta, LED. Hola a todos otra vez. Pues Hola, María, un poco siguiendo lo que acaba de decir mi compañero Andrés, pues depende del diagnóstico de la red. Las 3 tecnologías o las 4 tecnologías existentes son técnicamente perfectamente utilizables. El tema es saber por qué se quiere rehabilitar. Y este es uno de los temas que en cuanto a proyectos o a pliegos es donde estamos un poco más perdidos, creo, para las tecnologías sin zanja, porque igual que en los proyectos donde se proyecta una zanja, siempre hay un estudio del terreno. No es muy habitual que en los proyectos en los que se proyecta tecnología sin zanjas venga un diagnóstico de la red, una inspección inicial Entonces, esto nos facilitaría mucho el ir o proyectar a la solución más adecuada para cada caso. Pero bueno, las 3 tecnologías se utilizan, muchas de las empresas en las que estamos aquí hablando disponemos de las 3, por tanto las 3 son perfectamente válidas y bueno, pues sí, es estudiar un poco pues, el proyecto en concreto. Muchas gracias, María. Nos preguntan también qué diferencia hay entre las mangas de agua potable y las de saneamiento. ¿Para mí también? ¿O sí, para perdona, María, para ti también, sí. Ay, perdona, para ti también, sí. Pues bueno, creo que lo ha explicado perfectamente también Daniel en su ponencia y es pues la diferencia en las cargas que tiene que soportar la tubería, la manga en este caso. Entonces, bueno, pues las tuberías de agua potable necesitan soportar la presión interior y también la de vacío, además de las cargas externas, si vamos a un diseño estructural, que es la mayoría de los casos. Aunque también en las mangas de presión o de potable se podría ir a un diseño interactivo, en el que se compartan, se distribuyan las cargas que tienen que soportar. La manga soportaría cargas interiores en el diseño interactivo y las cargas exteriores estarían soportadas por la tubería existente si se considera que todavía tiene capacidad estructural. Y luego otra diferencia fundamental es el tipo de resinas que se utilizan en mangas a presión o en mangas de saneamiento. A presión siempre eso tiene que ser vinilester o epóxico vinilester por sus mejores propiedades mecánicas y flexibilidad. Y en saneamiento se utilizan normalmente resinas de poliéster. Entonces, muchas gracias, muy bien, María. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Daniel Martín, de la empresa Liquas. Te preguntan, Daniel, que si es posible instalar mangas en redes de transporte, en redes que transporten otros fluidos, como hidrocarburos, petróleo. Buenas. Sí, es posible. Hay que estudiar los componentes que... ¿Se me escucha? Sí, ahora se te escucha un poco con eco, pero... Vale. Pues hay que estudiar un poco, analizar el fluido que tenemos en esa red, el pH, las temperaturas, los componentes que al final circulan por ese fluido y adoptar una solución, digamos, a medida, ya sea en la resina o en el compuesto, en el propio revestimiento de la manga.
Hay revestimientos muy específicos, pues bueno, para, digamos, hidrocarburos, incluso petróleo, como pregunta esta persona, y sí es perfectamente renovable una red con que transporte otros fluidos, sí. Hay otra pregunta, Daniel. Preguntan, en tuberías de fundición que tienen pequeñas pérdidas de material por corrosión, ¿cuándo se introduce una manga y se pone en servicio la tubería? ¿Se puede romper la manga por corte de los labios cortantes del pequeño hueco de corrosión? Hay que ver, es fundamental, ahí lo que ha adelantado María, es fundamental que previamente de una inspección concreta, una inspección de detalle, que delimite qué aristas tenemos o qué posibles obstáculos. Las mangas están preparadas para salvar esas pequeñas oquedades o agujeros que pueda producir la corrosión, pero en cualquier caso, lógicamente, previamente hay que estudiarlo y hay que ver si de alguna manera, ya sea con robots o manualmente, si el diámetro lo permite, suavizar y preparar esa zona para que la manga no tenga ningún impedimento, no solo en la instalación, sino después, a la hora, una vez polimerizada, que la forma que adquiera la manga no tenga problemas en el trabajo que va a realizar. Te preguntan también, Daniel, que si es posible rehabilitar tuberías de abastecimiento con codos. Sí, también es posible, al igual que se hace en saneamiento, se puede hacer en abastecimiento. Hay que tomar ciertas medidas por el tema de la presión interna, por supuesto, pero sí es perfectamente posible rehabilitarlas. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Hay una pregunta para Rafael Laera de la empresa MiBlue. Rafael, preguntan, ¿el relleno intraanular hay un espesor mínimo y máximo? Pues, en relación a la inyección del espacio intraanular, a ver, normalmente el mínimo que se pide suele ser más o menos unos 30-50 milímetros, no más. O sea, al final lo que estamos buscando es minimizar ese espacio y al máximo, pues bueno, tratar de evitar el máximo, obviamente. Pero bueno, por dar una respuesta con un número, hablamos de 30-50 milímetros. Muy bien, mira, hay otra pregunta para ti, Rafael. ¿Qué equipos y espacios se necesita para instalar Slimplic con tubería PRFV para Rafael Laera? Bien. Y si puede ponerlo en un esquema de construcción. Este último no lo entiendo, pero bueno, voy a intentar dar una respuesta, a ver si soy capaz de responder a la duda de forma global. O sea, nosotros cuando se hace la técnica del slip lining, hay varias dudas que resolver antes de la ejecución. Una, si el tubo se va a empujar o se va a tirar de él para ponerlo en la posición final. Si se va a ir tubo a tubo llevando hasta la posición final o desde el punto de ataque en la entrada se empuja todo el conjunto. Y luego los equipos, a ver, el final es saber el peso que tiene la tubería del conjunto, tener un equipo, bien sean empujadores o bien sea un cabrestrante que tire del elemento que tenga la fuerza suficiente para arrastrar el peso de la tubería. Pero bueno, se pueden hacer por múltiples vías de ejecución, no se está cerrada una sola. Al final va a depender, una, de las dimensiones interiores de la conducción. Por ejemplo, si la conducción normalmente tiene un tamaño mayor de 1,5 metros, pues ya es posible hacer el montaje dentro, porque ya pueden entrar los operarios. Si fuera de un tamaño menor, estamos hablando de 1 metro o de 800 milímetros, pues lo más ideal es empujar el conjunto. Y analizando pues esa matriz, digamos, de empujar, tirar o montar dentro fuera, se deciden los elementos auxiliares necesarios para la ejecución. No sé si con esto consigo resolver la duda. De todas formas, puedo compartir información más general de las diferentes, entrando en profundidad, las diferentes opciones en la ejecución del slip lining con tuberías de PRFV. Mira, te preguntan. Ah, no,
esta debe ser, esta debe ser para María o para Daniel. En las mangas para presión, ¿cómo asegurarnos que en el momento en que se vacíe la tubería, por ejemplo, por conservación o mantenimiento, no se generan subpresiones por el agua alojada entre el tubo existente y la manga y colapse la tubería formada por esta? A ver si se conecta. A ver, no entiendo muy bien la pregunta, lo que ha... Mira, te la leo otra vez. Sí. Mira, en las mangas para presión, ¿cómo asegurarnos que en el momento en que se vacíe la tubería, por ejemplo, por una conservación o un mantenimiento, no se generan subpresiones por el agua alojada entre el tubo existente y la manga y colapse la tubería formada por esta? Víctor, ¿estás ahí para poder preguntar si no de palabra? Sí, estoy. Gracias, Víctor. Sí. Digamos, o sea, a lo que me refiero es que cuando nosotros hacemos la manga y es una tubería para presión, si tenemos cualquier tipo de junta que no tengamos bien sellada, se va a quedar agua también en la parte entre el tubo existente y la manga. ¿Hay alguna forma o algún cortalíneas de agua o algo por el estilo que nos permita asegurar que cuando se vacíe, al tener presión por fuera, tener la presión en el contacto, si se vacía, lo que va a hacer es colapsarse la manga interior? ¿Hay alguna medida, alguna cosa, algo que se ejecute? Pero la manga no va a colapsar. La manga se calcula para soportar el nivel freático que tengamos en ese momento, tanto el nivel freático como la presión externa, como la presión interna, como el vacío. Por otro lado, la manga la tendremos sellada en los extremos. Por tanto, ese agua que quede ahí alojada en esa junta que me comentas, Víctor, no va, digamos que nunca va a penetrar o va a meterse en el interior del tubo, quedará siempre de manera externa. Por lo tanto, a nivel de vacío no va a suponer ninguna carga para la manga, no mayor que la que produce el propio vacío interior. O sea que, digamos, resiste también la propia manga esa carga de agua exterior, ¿no? Eso es. La resiste además en ambos casos, siendo una manga semiestructural o una manga estructural. Tiene que tener la capacidad para resistirla, porque efectivamente cuando tengamos un vaciado de la tubería, vamos a estar en una situación en la que el nivel freático, la carga exterior de agua o las cargas del terreno las va a soportar la propia manga. Por cualquier grieta, no hacía falta que fuera una grieta entre la manga y la tubería, sino la propia tubería que tuviera, como estaba ya dañada, pues que tuviera entrada de agua exterior, ¿no? Eso es. Vale, pero dices que entonces está preparada para que estructuralmente aguante las presiones de agua exteriores, ¿no? Correcto. Ok. Vale, gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Daniel. Para Rafael Laera, de la empresa MiBlue, si puede enviarnos los links para que veamos cómo se hace el tubo, se empuja o si se hace desde el interior para el slip lining. Vamos, que envíes los links, vale. Ahora os enviaré vídeos de ejemplos. Vale, en la web lo colgaremos de la asociación y ahí pueden descargárselos sin problema. Nos los envías y lo metemos en la web, Rafa. Mira, hay otra pregunta para ti, Rafael. ¿Qué geometrías hay disponibles para este tipo de tuberías con sección no circular? Para la rehabilitación de conducciones con geometrías no circulares, la verdad que disponemos y tanto nosotros como otras empresas, hay muchísimas geometrías de secciones no circulares, con formas ovoides, formas de
formas de boca, formas rectangulares, con diferentes dimensiones. Entonces, al final, lo que se trata es de dar respuesta a las típicas geometrías que se utilizan en las conducciones, tanto de saneamiento como ODTs, obras de drenaje transversal. También puedo dar un enlace donde se puede ver esas geometrías disponibles. Ah, fenomenal. Muy bien, Rafael. Lo colgamos en la web. Perfecto. Hay una pregunta para Marcus Persson de la empresa JBP. Marcus, te preguntan si la rehabilitación de tuberías mediante el sistema ZIP curado con ultravioleta es una tecnología nueva. Pues es que esto es una... nosotros pues, siempre recibimos esta pregunta. Hola. Hablan de las tecnologías o nuevas tecnologías. Sin embargo, el curado con luz ultravioleta lleva en el mercado desde 1985. Por lo tanto, es una tecnología que está más que probada y demostrado en todo el mundo 11 millones. Que funciona perfectamente y si usamos el mayor mercado europeo como ejemplo, que es Alemania, a día de hoy el 75% de todos o de todo el mercado ZIP, que son 1.600 kilómetros, es mangas de fibra y vidrio curado con luz ultravioleta. Gracias, Marcus. Hay otra pregunta. Si se puede comparar la rehabilitación de tuberías con ZIP curado ultravioleta con una instalación nueva. Sí. Bueno, la nueva... esto no es una reparación, ¿no? Lo importante que tengamos en cuenta que esto se calcula, la manga se calcula para 50 años y es totalmente comparable con la sustitución del tubo. Como si iría con una zanja abierta y cambiar físicamente ese tubo. Pues muchas gracias, Marcus. No sé si tenéis alguna pregunta más que queráis realizar. Podéis realizarla también de viva voz, o sea, no tiene por qué ser solamente en el chat. Bien, un momento, a ver. Tenemos más preguntas que están entrando también por el chat. Un segundo. Un momento, por favor. Es que han entrado de regolpe 4. Bien, hay una pregunta para los que habéis hablado de mangas en presión. Si existen acometidas, ¿es posible la rehabilitación? Entiendo que al rehabilitar se anulan y luego habría que reabrirlas. Bueno, pues respondo yo, a no ser que me digan algunos de mis compañeros otra cosa, pues este es uno de los puntos débiles de lo que es la rehabilitación con manga en tuberías a presión, porque cualquier accesorio, acometida, válvula, debe ser un punto donde la manga deba interrumpirse, por decirlo de alguna forma. Se puede rehabilitar la longitud de continuo, pero luego en ese punto necesitamos una pieza nueva para garantizar que realmente funciona de la manera correcta. No existe a día de hoy, como pasa en saneamiento, que puedes abrir la acometida con un robot interior y con eso es suficiente, sino que realmente se están desarrollando diferentes sistemas robotizados para resolver el tema de las acometidas en presión, pero a día de hoy, que yo sepa, no están funcionando. No sé si Daniel o Andrés o alguien me puede decir alguna otra cosa, pero creo que este es uno de los puntos a trabajar en ello. Y en todas las empresas estamos. Muy bien, muchas gracias, María. Nos preguntan que si para agua residual, saneamiento, ¿qué sistemas de conexión y o sellado de las acometidas se llevan a cabo? Tales como inyección con sistemas 2K Procasro, placa térmica Procasro, encofrado con inyección en frío como CATE o sistemas de sombrero como sistema Solvan. ¿Es importante la estanqueidad de manga y la acometida? Bueno, pues vuelvo a contestar yo. No sé si realmente en saneamiento pues sí que existe algún sistema adicional, tal y como los que nombra la persona que hace la pregunta.
que permite mejorar en cierta medida lo que es la unión entre la cometida y la tubería rehabilitada. Es verdad que si la tubería se presenta ya muy deficiente o esa unión es deficiente, pues lo que aconsejamos a lo mejor es hacer una rehabilitación del total de la cometida, desde la arqueta de justo antes del entronque a la red hasta la propia tubería principal. Depende de las mangas, pues hay mangas que decir en las que la resina a lo mejor puede sellar, la propia manga de la resina el sobrante puede sellar en ese punto, pero bueno, lo ideal es poner alguna otra cosa, siempre que sea posible. De todas formas, todos estos sistemas luego en la práctica son muy complicados de instalar por nuestra experiencia. Entonces, bueno, para mí, si realmente la cometida tiene problemas, lo mejor es hacer otra actuación de la propia cometida, en rehabilitación con manga o con cualquier otro sistema. Muchas gracias, María. Preguntan, ¿las resinas epoxi en las mangas tienen alguna diferencia en cuanto a la polimerización respecto a las de poliéster? ¿Vale con calor? ¿Tarda lo mismo? Venga, esta para mí, María. Venga, nos vamos repartiendo. Bueno, tienen ciclos de polimerización o curvas de curado distintas. Es verdad que no es relevante, o sea, o no tienen diferencias sustanciales en cuanto a tiempo las unas de las otras. Son muy parejas, unas se curan a una temperatura, otras a otra y con unos pasos distintos, pero a nivel de curado son bastante similares en cuanto a tiempo. Muy bien. Mira, preguntan, bueno, esto es un comentario que hacen, que estaría bien tener un cuadro con las diferentes tecnologías sin zanja existentes, con sus ventajas, inconvenientes, así como usos, precios, etcétera, para orientar a la hora de elegir una tecnología. Esto os comento yo que precisamente la comisión de normalización está elaborando una tabla, ¿verdad? María y Daniel están en esta comisión, en el grupo de trabajo de normalización, y precisamente están elaborando una nueva tabla con las clasificaciones de las tecnologías sin zanja, en las que está previsto pues incluir efectivamente precios e incluir cada empresa asociada qué tecnología realiza para que podáis directamente los usuarios desde la web de la IBSTT de tecnologiasinzanja.org podáis ver una escala de precios y tecnologías. Comentad vosotros si queréis con María o Daniel, si tenéis algún tipo de... Bueno, yo creo que lo has explicado perfectamente bien. Es decir, que vamos a intentar, es decir, nuestro objetivo es seguir avanzando en la máxima difusión y divulgación de todas las tecnologías en zanja a través de la asociación. Entonces, bueno, pues en ello estamos, poco a poco. Bueno, la siguiente pregunta, hemos visto que se usan diferentes tipos de resina, vinilester, poliéster, etcétera. ¿Qué criterio se sigue para usar unas u otras? ¿Hay alguna norma que lo especifique? Ahí bueno, me gustaría entrar, hacer un comentario ahí. Por ejemplo, en las mangas de fibra y vidrio, nosotros, según las necesidades, usaremos poliéster o vinilester. En saneamiento, digamos, o una red pluvial, vamos a prácticamente siempre optar por poliéster, el motivo principal es el coste. El poliéster es una resina mucho más económica que el vinilester. No obstante, vinilester sí lo usamos, pero ya más para el tema de industria. Por ejemplo, bueno, hace unos años en el SMAGWA anterior hicimos una ponencia junto con Grupo Canalis justamente sobre esto. Se usaron unas mangas de fibra de vidrio impregnadas con vinilester porque pues era un vertido de agua que salía cerca de los 90 grados y el vinilester es mucho más resistente tanto a químicos como a temperatura y pHs altos o alcalinos y acídicos.
bueno, luego ya en otras mangas, pues puede contestar mejor tanto María como Daniel, me imagino. Bueno, pues un poco si se utiliza en función de las necesidades, sobre todo el tipo de efluente es el que marca el tipo de resina. La capacidad estructural normalmente, es decir, la resina también influye en el modo de elasticidad y en las propiedades mecánicas de la manga, pero sobre todo el tipo de efluente es el que puede marcar que sea un tipo u otro. Si el poliéster, como decía Marcos, si el poliéster cubre las necesidades, pues en cuanto a coste siempre es algo más económico, pero la viniliéster tiene mejores propiedades tanto mecánicas como de resistencia química como de cambios de temperatura. Y la epóxica tradicionalmente ha sido la resina para las aplicaciones de agua potable. Es verdad que ahora se están desarrollando resinas viniliéster sin estireno, que también están homologadas, por decirlo de alguna forma, para la resina, para el agua potable. Y son más fáciles el manejo. Entonces, bueno, no hay normativa que yo sepa, sino simplemente es un poco por tema de las diferentes aplicaciones y necesidades de cada caso. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Si os queda alguna pregunta pendiente, sabéis que tenemos el correo electrónico, también tenéis el correo electrónico de los propios ponentes, entonces no va a haber ningún problema. Os queremos agradecer a todos la asistencia, os pedimos perdón por el retraso, un pelín de retraso que llevamos, y comentaros que, Eduardo, ¿estás por ahí? Eduardo Gómez, nuestro vocal. No sé si se ha tenido que ir. Bueno, comentaros que el próximo webinar va a ser el 14 de mayo, viernes, en la misma hora, y tenéis los enlaces en la web para poder asistir, tanto el formulario de inscripción, que sigue abierto, como al enlace al webinar. Y luego ya simplemente, bueno, pues comentaros lo que decía Eduardo, que tenemos el libro blanco de las tecnologías sin zanja, que está a la venta, incluye 12 capítulos y son las masterclass que dan los ponentes del curso. Son 33 ponentes, tiene 55 artículos técnicos, tiene normativa nacional e internacional y cita referencias bibliográficas en todos los capítulos, y bueno, también está a disposición vuestra en nuestra web, tenéis el boletín de pedido. Y bueno, esto es todo y bueno, agradecemos al colegio la colaboración en la jornada, y esta jornada iba a ser una jornada presencial en sus propias instalaciones allí en Valladolid, y bueno, al final por eso tuvimos que hacer 3 series, porque la hemos convertido en 3 webinars en online. Y eso es todo. Muchas gracias. Javier, no sé si quieres decir algo. Javier Muñoz, secretario del Colegio de Caminos. Sé que Carlos no está, el decano no puede estar tampoco, pero no sé si... Sí, nada, daros las gracias también a vosotros y desde luego a todos los participantes y por supuesto, pues creo que son jornadas técnicas que a nuestros profesionales y no solo, pues les vienen muy bien, no solo en lo técnico, sino también entender efectivamente que la huella del carbono y la eficiencia energética entendida en sentido amplio, pues obliga a que nos replanteemos pues nuestro hacer y bueno, yo creo que estas jornadas contribuyen a ello. Bueno, pues muchas gracias, ¿no, Javier? Despedimos os emplazamos al 14 de mayo, que será el último webinar. Va a ser muy interesante porque, como os hemos comentado ya, van a hablar sobre localización de servicios enterrados y tuberías. Ángel Herrat, de Leica, nuestro presidente, Juan García, que es director de redes de agua urbana de SUEF, va a hablar también de digitalización. Y luego vamos a ver el punto de vista de las empresas propiedad, que son Emasagra, por un lado, el punto de vista de Emasagra, con Alejandro Muñoz, de Aguas de Granada, y Canal de Isabel II, con Manuel Rodríguez. Y finalmente tendremos el punto de vista del gran contratista, que nos lo va a dar Raúl González, de Acciona. Pues esto es todo.
muchísimas gracias y esperamos contar con vosotros en el próximo webinar. Que sepáis que tanto el colegio como nosotros vamos a colgar los vídeos de las presentaciones, ¿vale? Las grabaciones que estamos efectuando. Tenemos que editarlos, por lo cual os pedimos un poquito de paciencia. Y también en la web pues vais a poder disponer de las ponencias para poderlas descargar y bueno, con los correos de los ponentes para que tengáis acceso a ellos libremente. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Perdona, Gracias. Elena. Dime. Nos ha entrado una pregunta a las 12:34 y digo, se lo podemos responder antes de hombre, por supuesto, finalizar. sí. Es que no, sí. Para curado uva, ¿qué tanto incide la temperatura en el curado? Bueno, primero, esto es una reacción química. Por lo tanto, la temperatura, por supuesto, influye en el, como digamos, el crosslink de las moléculas y poder si no tenemos una temperatura, vamos a curar más despacio, seguro. Y entonces, pero equipos de uva producen bastante calor, ¿no? Entonces, por eso intentamos o ponemos hincapié que tengamos mucho caudal de aire y poder ventilar bien la manga durante el curado. Sí, me ha llamado. Y luego pone, el curado se da únicamente por la exposición. Sí, sí, la manga se cura únicamente por la luz, ¿no? Si puedes coger la manga y ponerlo en un horno, si está cubierto no va a endurecer hasta que esté en contacto con luz. Estas mangas o estas resinas trabajan entre 385 nanómetros hasta 420 nanómetros. Entonces, más o menos, a día tenemos los equipos de uva, pues digamos, la potencia útil es más o menos el 15% de cada bombilla. Y espero que eso igual responda más o menos a la pregunta. Muchas gracias, Marcus. Si no hay más preguntas, despedimos la conexión y os emplazamos al... Yo tenía una última pregunta. Muy bien. Llegar aquí un poco tarde. No pasa nada. Si tarde vamos. O sea que ya, por favor, no os cortéis y preguntar, que para eso estamos. O sea que... Vale, muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por haber comenzado este evento y por lo interesante de las ponencias. Y la pregunta era si este tipo de reparaciones, que hemos visto muchas y muy interesantes, se podrían hacer con la tubería llena de agua. O llena de cualquier otro efluente. Pues les voy a responder yo a priori. Lo que es la rehabilitación con manga debe hacerse con la conducción en seco. Normalmente siempre se hace un bypass para tener la conducción en seco, tanto si es en saneamiento como si es en agua potable. Normalmente hay maneras de seccionar la red. En algunos casos de emisarios marinos que el freático, el agua te impide, bueno, pues se podría estudiar el caso, pero bueno, sería un caso muy especial. No sé, quiero decir, el bursting desconozco, no sé si está Andrés por ahí, pero vamos, entiendo que dificulta notablemente cualquiera de estas tecnologías. Igual que si tuvieses que hacer una zanja, tampoco lo puedes hacer con la tubería llena. Entonces, bueno, a priori dificulta mucho, pero bueno, se podría estudiar el caso, en el tema de las mangas. Sí, es que nosotros trabajamos con emisarios submarinos, precisamente las dado Pues nosotros, a ver, alguno hemos rehabilitado, pero es verdad pues que tiene que incorporarse buzos a los trabajos, quiero decir, ya no sería una rehabilitación habitual de solo una inversión, sino que previamente habría que poner otra capa, otra manga que impermeabilizase y que
es más complicado, pero se puede estudiar el caso. Si tienes un caso en concreto, bueno, pues le podemos echar un vistazo, pero vamos, lo habitual no es trabajar en esas condiciones, aunque bueno. Muchas gracias. A lo mejor con el Busten sí se podría, ¿no? No sé, Dani, no sé, Andrés, si está disponible. No, Andrés no. Bueno, igual es... yo creo que... Yo lo desconozco. También sería muy... No lo sé. Sí, perdón, sería complicado, porque al final tanto con el bursting también tienes que colocar, digamos, la maquinaria más o menos a nivel de la tubería. Por lo tanto, ¿dónde acaban estás trabajando con maquinaria debajo del agua? Entonces, yo creo que va a dificultar muchísimo, pero como dice María, estudiar cada caso y verlo. Con las mangas de fibra y vidrio, lo que sea plástico, utilizan digamos 0,2 hasta 0,6 de bares, que hay infiltraciones y demás, aunque sea bastante, el propio, digamos, la propia presión de la manga va a tirar este agua. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, despedimos la conexión hasta el 14 de mayo. Muchas gracias y despedimos. Gracias a todos, ponentes, asistentes. También tenemos ingenieros de Latinoamérica, de nuestro curso de posgrado, que Empresa Pública de Medellín, la Haya, de Acueductos y Saneamiento, bueno, y bastantes más empresas que nos siguen y bueno, comentaros lo del curso de posgrado, que de 15 plazas ya solamente nos quedan disponibles 7, que no os demoréis si estáis interesados y reserváis plaza también en nuestra web www.tecnologiasinzanja.org.